La palabra del Señor de hoy proviene desde la carta de Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí la palabra del Señor nos dice que el mundo está bajo el control del maligno, el cual es Satanás, y que nosotros como creyentes y amadores de nuestro Señor Cristo Jesús somos hijos de Dios, libertados del dominio del diablo. Corroboramos esto con la carta paulina de Efesios. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También podemos tomar como referencia Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. También podemos tomar como evidencia de esto Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 30. Dice nuestro Señor Jesucristo: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Debemos estar claro también que el mundo está bajo el control del diablo y sus secuaces, los demonios, a causa de nuestro pecado. Porque podemos tomar como referencia que en Génesis, vamos a buscarlo. En Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, cuando el hombre desobedece la instrucción de Dios de no comer del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento entre el bien y el mal, lo que dañó al hombre, lo que hizo al hombre caer en la condición en que estamos ahora, no fue el fruto, sino fue la desobediencia, ya que al desobedecer al Señor, escogimos desde aquel tiempo servir al diablo. Escogimos al diablo como persona a quien obedecer, ya que con esta obra que es contraria a Dios, la desobediencia, la rebelión, el pecado, desde el principio hasta hoy en día estamos escogiendo pertenecerle al diablo y servirle. Corroboramos esto también con Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 23. Dice así:
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, cambiamos la gloria que el Señor nos había dado en la creación con nuestra desobediencia, con nuestro pecado. Cambiamos esa gloria e incorruptibilidad de Dios, con que Dios nos había creado su imagen y semejanza. Cambiamos ese carácter que teníamos de Dios impregnado en nosotros, con que Dios nos creó, a corruptibilidad, a corrupción, a pecado, a perversidad, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestros pecados. Entonces, continuando. Y hay muchísimas corroboraciones para esto en la Biblia, pero nuestro propio Señor Jesús aclara esto en Juan capítulo 8 versículo 44. Vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesús en Juan. Juan capítulo 8 versículo 44. Dice así nuestro Señor Jesús. Jesús se lo decía a los judíos que disputaban con él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, al desobedecer al Dios y al cometer pecado, estábamos escogiendo como padre al diablo y desechando a nuestro Señor. Cosa muy grave que hemos hecho. Pero miren esto. Pues nuestras malvadas elecciones por medio de nuestras acciones le dan control al diablo y a los demonios sobre nosotros y sobre la tierra, para así hacer lo que le encanta hacer al diablo, que es destruir. Juan capítulo 10, aquí mismo cerca, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el Señor, a pesar de nuestra elección malvada de tomar como padre al diablo, de servirle a él por el pecado, nuestro Señor Jesús vino para salvarnos, vino para libertarnos de ese dominio, para que así no cayésemos en la condenación que el diablo sufrirá, sino que nosotros podamos estar libres de esa condenación y estar en vida eterna con nuestro Señor. Igualmente es importante revisar con esto, hablando justamente de este tema del pecado, hablar de Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículos 6 y 8. Dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Voy a repetir el versículo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También revisemos 3 de Juan, versículo 11. 3 de Juan, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Continuando. Y estando todos bajo este control y esclavitud desde que nacemos. Desde que nacemos en pecado, nacemos como pecadores. Esto lo corroboramos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos capítulo 5, aquí mismo cerca, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el cual fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, estando todos bajo este control y esclavitud desde que nacemos, nuestro Señor Dios Padre nos da libertad y salvación en su Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús, viniendo a nosotros, enseñándonos el Evangelio, muriendo en la cruz para darnos gracia, resucitando para resucitarnos y justificarnos, y nos da también al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo guiándonos podamos ser como Él es y podamos tener su carácter, su personalidad, su amor reflejándose en nosotros hacia Él y hacia los demás, hacia nuestro Señor mismo y hacia las demás personas, y podamos tener su poder y su misericordia y todos sus frutos y todo lo que Él tiene. Entonces, y el Señor es soberano sobre todo, porque a pesar de que el control del mundo a causa del pecado lo tiene el diablo, aún así el Señor sigue siendo soberano sobre todo, sigue teniendo poder sobre todo lo creado. Entonces, el Señor sigue siendo soberano sobre todo, pero no irrumpirá en nuestras decisiones y caminos. Pero Él nos da a conocer su evangelio, su gracia y amor a través de su Hijo, el Señor Cristo Jesús, para que podamos escoger la salvación, libertad y victoria sobre el control del maligno, ya que pasaremos del reino de las tinieblas a la luz de Dios y a ser sus hijos. Y desde el principio el Señor nos ha dado esta oportunidad de escogerlo. Podemos corroborarlo en muchos versículos. El primero de estos será Deuteronomio 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice el Señor: y a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí la Biblia nos evidencia que
desde los tiempos en que el Señor guiaba a su pueblo Israel hasta hoy, el Señor nos ha puesto delante esa decisión de escogerlo a Él o escoger la muerte, escoger al diablo. Incluso el Señor misericordioso y amoroso con nosotros nos recomienda qué escoger, porque Él es Dios soberano y conoce el futuro. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Siempre la voluntad de Dios, porque de seguro ustedes habrán escuchado que se dice que el Señor es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Pero siempre lo que el Señor quiere y la forma en que a Él quiere hacer las cosas siempre nos será de beneficio y nos será la mejor forma, la mejor manera. Eso siempre hay que tenerlo claro. Eso lo dice Romanos capítulo 12, en que debemos renovar nuestro entendimiento para así conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Voluntad es lo que tú quieres o lo que Dios quiere. Hablando precisamente de Dios, lo que Dios quiere. Entonces, continuando con los pasajes, vámonos a Josué 24. Josué capítulo 24, versículo 15, dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto fue lo que habló y decidió Josué, hijo de Nun. También vámonos a Mateo capítulo 7. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Cruzamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así el nuestro Señor Cristo Jesús: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquí nos es puesto delante dos caminos, dos puertas, y tenemos que decidir cuál escoger. Vámonos a Juan capítulo 8, versículo 32, 35. Esto es lo que el Señor, si tomamos la decisión correcta, la decisión sabia de amarlo y de creer en Él, esto es lo que el Señor nos da. Presten atención. Juan capítulo 8, versículos 32 y del 35 al 36. Versículo 32, Juan capítulo 8 dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículos 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos capítulo 6, versículos 17, 18. Dice así Romanos capítulo 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia.
Tenemos también como último pasaje de este punto, Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así el Señor. Bueno, el Señor no, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, como último punto, tenemos que el Señor lo creó con libre albedrío, con una capacidad de decisión libre. Úselo sabiamente y escoja amar y creer en el Señor Jesús, Hijo de Dios, Hijo de nuestro Padre Jehová, antes de que sea muy tarde. Últimos dos versículos que veremos. Santiago 4. Santiago 4, versículo 14. Santiago capítulo 4, versículo 14 dice así el apóstol Santiago: Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es algo rápido, es algo muy corto delante de los ojos de Dios, y no sabemos cuándo podemos morir o cuándo el Señor regresará, cosa que veremos en el último versículo de este sermón. Entonces tenemos que escoger al Señor tan pronto como sea posible, porque no sabemos qué será, ni siquiera se puede decir de mañana, no sabemos ni qué será de los próximos 10-20 minutos. Último versículo del sermón, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Grande promesa y esperanza de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, los que creemos y le amamos a Él. Dice así el Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Bendiciones, que el Señor los guarde y siempre los cubra y more en ustedes a través del Espíritu Santo, Señor nuestro.